Muchas gracias por venir. Pues eso, cuento, este fondo, cuando yo llevo ya algo más de 3 años aquí en el archivo, y este fondo fue el que yo me encontré, que he estado trabajando este tiempo. Y ahora he hecho como un pequeño resumen de todo lo que he visto y he leído en el fondo de la parte penal, que tenía otras partes, pero esta de la parte penal, que es bastante interesante. Lo primero es que hablemos un poco del derecho penal en la Edad Moderna, que tenía 3 fuentes básicas, que era la novísima recopilación, que era una recopilación de todas las leyes que iban dictando los diferentes reyes, los fueros que había en cada territorio, por último las partidas de Alfonso X. En este orden de prioridad, pero muchas veces este derecho era fragmentario, arbitrario y poco definido. Y lo que llevaba al final es que los corregidores y jueces al final dictaban las sentencias como bien le parecía. No se basaba en nada. Para unos delitos ponían unas penas muy graves, para unos delitos leves, para otros apenas ponían una multa, un poco más. Y bueno, saltado aquí. Eso, entonces la justicia de la Edad Moderna, este fondo la impulsan los reyes católicos con 2 intenciones. Una era restar poder a otros tribunales, sobre todo a los tribunales nobiliarios. Querían quitarle poder a los nobles en favor de los reyes. Una de las formas era quitarle tribunales a los nobles, que tenían sus propios tribunales. Entonces, eso, eliminar otros tribunales, también había eclesiásticos, militares, y eliminar duplicidades. Y otro era canalizar los conflictos. En esta época había muchísimas desigualdades. Tenemos que, por un lado, hay una élite muy privilegiada que los nobles tenían todos los privilegios en un pueblo, tenían el derecho de cobrar impuestos, el derecho de cobrar por el abasto de la carne, por todo, tenían todos los privilegios. Y luego también había una diferencia muy grande entre el hombre y la mujer. La mujer vivía una vida como tutelada continuamente por el hombre. Y todas estas desigualdades desembocaban en conflictos, en robos cuando había hambre, en robos, en peleas, en maltrato. Y esta era una forma de que quedasen en nada. Era el delito, lo juzgaba el corregidor, lo metía en la cárcel al culpable un tiempo hasta que ya dictaba sentencia, y poco más, y no pasaba de ahí, y no llegaba a organizarse una rebelión, una revuelta, entonces quedaba todo ahí. Bueno, vamos a ver primero las características de un delito, que tiene que ser la acción, o sea, una conducta humana de acción o omisión, la tipicidad descrita en un tipo de delito, antijuridicidad, que va en contra del derecho, culpabilidad, es decir, que lo ejecutó pudiendo haberse conducido de otra manera, la punibilidad, merecimiento o posibilidad de establecer una pena. Esas son, en el derecho actual, las características de un delito. Mira, ya pasamos, cuento lo que os estaba contando. Cuando llegué yo al archivo, o sea, hace 3 años, me encontré un fondo que había sido transferido en el año 72 mezclado con otros fondos que ya una archivera anterior, Pilar Íñigo, lo había separado, pero cuando yo llegué este fondo lo había empezado ella a clasificar, pero estaba todavía casi sin clasificar, sin tener. Entonces, el fondo fue transferido en el 72 y estaba en muy mal estado de conservación. Y esa, en parte, que estuviera en mal estado de conservación es por lo que se ha conservado, porque estos fondos judiciales se han conservado apenas algunos, se destruyeron todos ya en el 19 y principio del 20, prácticamente no quedaba ninguno. Y si se conservó este es porque estaba abandonado. Este debía de estar en un desván o en un establo allí medio abandonado, porque si veis los documentos que hemos expuesto, que son de ese fondo, están muy afectados por humedad, por roedores, con muchas manchas, y ese abandono es el que ha posibilitado que se conserve el fondo. Luego una vez que ya he terminado, ya estoy prácticamente terminando este fondo, y son 102 cajas y 3.800 documentos, que eso da en torno a las 80.000 páginas. Esto da para muchos estudios, muchas tesis, este fondo da
es que es la vida cotidiana, es lo que pasaba día a día en este pueblo, todos los conflictos. Y lo primero que hay que hacer cuando aborda un fondo es cogerlo y empezar a leerlo, y hacer el cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación es como hacer un puzzle, con un fondo. El problema es que el puzzle te faltan muchas piezas y las piezas, en vez de verlas, tienes que leer. O sea, tienes que leer muchísima documentación. A ver, cuento, yo venía de la biblioteca, y la biblioteca siempre se ha dicho que los bibliotecarios estamos todos los días leyendo, y eso es totalmente mentira. Sin embargo, en el archivo es donde más he leído. Es que aquí el trabajo es básicamente leer. Te tienes que parar y leer continuamente los libros, los documentos, hasta que descubres de qué va, y ya cuando le vas cogiendo el tranquillo ya vas viendo los tipos documentales y ya puedes ir más rápido. Pero es básicamente leer muchos documentos y en letra bastante complicada también. Y bueno, ya establecí la parte de la clasificación de la documentación judicial, sería la materia civil, las partes que son penal, cosas de testamentaría, tutela, los pleitos entre los vecinos, puntos civiles, la materia penal que vamos a hablar ahora, y la materia de gobierno, que sería como de desenvolvimiento interno del juzgado, de la comunicación con otros juzgados, las reales provisiones de la Chancillería de Granada, en fin, un montón de tipologías distintas. Y precisamente, la materia penal, que son 24 cajas y 850 documentos, que es la que vamos a hablar ahora, serían los autos de oficio. Bueno, están establecidas este tipo de documentos en función de la forma que se perseguía el delito. El auto de oficio es que el corregidor, es que os cuento, en los municipios no había separación de poderes como hay ahora. El alcalde era a la vez juez y alcalde. O sea, él era, como le cuento yo a los chavales de los institutos cuando vienen, era el hombre más poderoso del pueblo, todo pasaba por él. Y además, es que en aquella época no se concebía que estuvieran separados, como ahora se habla mucho, que tienen que los políticos, los jueces, que tienen que estar separados, entonces ya todo uno. Y entonces los autos de oficio es que el corregidor de oficio, o sea, por cuenta propia, empezaba a investigar el caso. Normalmente empezaba como al corregidor se le ha dado noticia, como hoy en la villa, tal vecino ha agredido a otro vecino. Así empiezan casi todos los autos de oficio. Que normalmente el que le ha dado la noticia nunca se dice, no sé si era para protegerlo o algo, pero casi nunca se dice quién se la ha dado. Las querellas son ya pleitos criminales entre dos vecinos. O sea, que uno me ha pegado, yo voy y pongo una querella y ahora tengo que demostrar que me ha pegado de verdad, y ahí se entablan sobre todo los autos, la diligencia. Ahora va el médico, ve a uno, los testimonios. Y la denuncia, aquí ya es como sería parecido al auto de oficio, pero aquí ya sí es un vecino el que pone la denuncia. Aparece un vecino el que denuncia tal cosa que está pasando. En teoría, en la denuncia, el que da el parte no es interesado. O sea, no es como la querella. Por ser parte interesada, sería la querella. Y ya son las apelaciones, lo último, que sería cuando se pide que se revise otra vez el juicio o cualquier cosa. Bueno, ya pasamos a ver los delitos. Aquí he intentado clasificarlos en los tipos principales. Empezamos con la pendencia. Es que la pendencia es la riña, las peleas callejeras. El término que se usaba era la pendencia. Y era muy habitual, aunque hay autores que dicen que si era o no era violenta la sociedad, yo estoy seguro que era muy violenta, porque es que describiendo este fondo me venía a la cabeza la canción de Loquillo, de Lo Feo, Fuerte y Formal, cuando dice, ¿para qué discutir si puedes pelear? Pues aquí se discutía, se peleaba, y lo siguiente, dice, y el problema es que muchas veces se sacaba la navaja, la escopeta, porque había bastante armas. Aquí está el auto de oficio instruido contra los arrieros Bartolomé Guerrero García, con Cordón de Alba, el menor,
y Juan Arisa Cordón por golpear a Francisco Trujillo y a su mujer, Francisca María Delgado, a resulta de una pendencia habida entre ellos cuando los primeros atravesaban con su bestia los sembrados del cortijo de Bechila que labra el dicho Francisco, en 1785. Entonces, le pasaban los arrieros por las bestias, por mitad del sembrado, y los otros estaban arando y protestaron. Y estos no tuvieron más que, pues, se liaron a torta. Y esto es que era habitual, era una sociedad bastante más violenta que la actual. Aquí también la violencia de género, este es el primer caso, en 1706, el primer caso que tenemos constatado como tal. Eso sí, el término violencia de género es bastante reciente, no existía en esta época. Y lo que se decía era, aquí está, se le ha dado noticia al corregidor como Cristóbal de Porra, vecino de esta villa, le da mala vida a doña Luisa de Casasola, su mujer, maltratándola así de obra como de palabra. Eso es, cuando te encuentras esto, es violencia de género. No son muchos, pero hay algunos casos de este tipo. También hay que decir que la mujer en esta época estaba tutelada. Y por otra parte, la honra del hombre dependía de su mujer. Y el hombre, hasta cierto punto, es como como ahora con los niños, o hasta hace poco con los niños, que si se portaba mal, el hombre pues le daba un cachete para reconducir y eso no se consideraba violencia de género. Ya hay casos extremos, como los que llegan a auto de oficio, que es cuando ya le pegaba unas palizas, le gritaba ya de una manera que ya tenían que... En cuando se lee, aunque eso no da noticia, no se pone quién da la noticia, pero ya leyéndolo se ve que es el padre que da la noticia al corregidor. Y luego ya al cabo de 6 días, el corregidor recorre el pueblo, va preguntando a los vecinos, recoge todos los testimonios, los sueltan al cabo de 6 días y le dicen simplemente que de aquí en adelante trate bien y no castigue a doña Luisa de Casasola, su mujer, con apercibimiento que de lo contrario se procederá contra él, como se añade por derecho. La cosa era... Es más, había un tipo de divorcio, en aquella época había algunos divorcios estipulados y uno era por pena de muerte, por peligro de muerte. O sea, cuando la mujer corría peligro de que la matase el marido en cualquier momento de una paliza, pues le daban el divorcio en algunos casos. Tenemos aquí una escritura, en el fondo de clero tenemos una escritura, o creo que no, en los protocolos tenemos una escritura de ese tipo. Esto, los homicidios y asesinatos, por lo general son, bueno, la diferencia entre homicidios y asesinatos es que en el asesinato es donde hay intención de matar, en el homicidio no hay, puede ser fortuito en una pelea que uno mata a otro. Y aquí hay que decir que también eran casi todos los casos, de ahí 36 casos de homicidio o asesinato, casi todos son esos homicidios, que eran peleas que iban a más, sacaban la navaja y lo mataban. Y asesinatos como con la intención de asesinar no eran tantos. Aquí está el auto de oficio instruido contra Diego Ramírez de Mesa, vecino de Montilla, y otro por la muerte violenta de Juan Alonso Durán, vecino de Antequera, y querella del dicho Diego contra el corregidor de Rute, sobre que se inhiba del conocimiento de la causa contra él, por su condición de clérigo, llevándose el caso en grado de fuerza a la Real Chancillería de Granada, que finalmente desestima la querella. Se trata que que era clérigo mata a otro e intenta que el tribunal de Rute se inhiba y pase al eclesiástico, y ahí seguro que él se escapaba de Rosín. El problema que es bastante grueso el expediente, porque entre que va bien y viene el caso a la Chancillería, el problema es que le faltan las últimas páginas, se queda por los testimonios y no sabemos qué pasó de este hombre, si se escapó o no se escapó, pero que todo pinta que se escapó, se fue de Rosita. Las perversiones, bueno, este es un caso que también había perversiones en esta época, un caso un poco truculento. Hay que explicar varias cosas, antes de nada hay que explicar varias cosas. Resulta que la iglesia en aquella época era un punto de encuentro.
era donde iban a reunirse, donde era la vida social del pueblo. Y que en la iglesia no había banco. Esto es una capilla, imaginaros la capilla esta, pero sin banco. Entonces la gente se colocaba en fila a rezar, pero de pie. Y este es el caso del autoinstruido, ya creo que lo habéis leído, por masturbarse y manchar a doña Teresa de San Isidro. Y para que veáis el caso, es que lo explica muy bien la testigo, os voy a leer cómo lo explica, que se ve perfectamente. Dice: esta noche estaba la testigo rezando, se arrimó un hombre forastero, el que reconocieron hacía algunos movimientos corpóreos, y a ver de rato dijo la dicha moza, que le parece se llama Teresa, haya pícaro como este que me ha manchado el tapapié y el altar, y lo reconocieron y vieron ser cierto, y que la mancha era cosa blanca y caliente. Y también la testigo y la dicha doña Mariana participaron algo, aunque fue poco, y dijeron la una y la otra: todas hemos gozado de la mancha. Salieron a la calle y a breve se vieron la testigo y las demás, y el dicho hombre se volvió a juntar en la calle con ella y al parecer venía haciendo deshonestidades. Encima la estuvo persiguiendo. Pues este caso, esto es lo que hemos visto antes cuando explicaba lo de los tipos de delitos. Ella en verdad llegó al juzgado, llegó porque la señora le puso un pleito a este individuo porque le había manchado y le tenía que pagar la limpieza de la ropa. No lo tenían identificado esto como un delito. Y ya el corregidor se ya toma partido y al final, bueno, este individuo precisamente venía de cumplir condena y lo mandaron 6 años a cumplir condena en el regimiento, bueno, a servir en el regimiento de Nápoles. A ver si ya es posible que ya no volviese más al pueblo, porque este solo hay un caso así de truculento, solo hay. Aquí las falsas promesas de matrimonio, esta es muy habitual. Resulta que en esta época, pues las mujeres tenían un novio en la vida, solo podían tener uno, y si tenían ya más novios, bueno, ya quedaban difamadas. Si el novio las dejaba, pues ya no conseguían casarse o les costaba mucho más trabajo. Y hay muchos casos de hombres que les prometían matrimonio, accedían, como viene en el pleito escrito, accedían a sus favores, y luego, si te he visto no me acuerdo, hay muchísimos, por ejemplo que es la querella de Ana de Castro con José Arrabal por haberla estuprado con falsas promesas de matrimonio. El estupro era algo habitual, bueno, pero en aquella época no es como ahora es con menores, ahora se podría decir que es hombres mayores que abusan de ser más adultos y experimentados y abusan de niñas, y en esta época era tanto de niñas como con promesas incumplidas. Y en estos casos la condena era o casarse o una buena indemnización, para que con la indemnización ella ya tuviera una dote buena y se pudiera casar. Es que la mujer, lo que le explico cuando vienen los institutos, la mujer no, en esta época no dependía de que fuera guapa o fea para casarse. Lo importante es que tuviera una buena dote. Una mujer con una gran dote, pues se casaba fácilmente. Sin embargo, si no tenía dote o había sido mancillada, tenía difamada, pues le costaba mucho más trabajo casarse. Aquí el amancebamiento, los tratos ilícitos. En la Edad Moderna tenemos una cosa muy curiosa, que es que a las clases, como vimos hace 2 semanas con Antonio, el Juan de Fernández de Córdoba, que tuvo no sé cuántas amantes y tenía 6 hijos bastardos reconocidos, y los que tendría sin reconocer, la clase, la élite, le estaba permitido todo. Además, raro es el noble poderoso que no tenía amantes, era como que los tengo porque puedo, era como un signo de prestigio. Sin embargo, en las clases sociales bajas, en el populacho, pues estaba muy mal visto y estaba perseguido, la justicia lo perseguía. Y aquí el amancebamiento o los tratos ilícitos, que eran tratos de hombres casados fuera del matrimonio, estaba ahí en muchos casos.
en el fondo este, por ejemplo, es el auto de oficio instruido contra Pedro de Ronda, Luisa Páez, su mujer, Catalina de Ronda, María de Ronda, su hija, Bartolomé Galán y Pedro de Ortega, con avancebamiento de Pedro de Ortega con Catalina de Ronda. Esto es, bueno, es que aquí es que los mete a todos en el saco, y a todos se los lleva a la cárcel de corregidor, y es porque el Pedro de Ronda, bueno, con el consentimiento del padre, el tal Pedro de Ronda tenía acceso a una de las hijas. Era que estaba ahí entre el amancebamiento, era que el límite es confuso. No se sabe si es entre la prostitución o simplemente que ya no soportaba a su mujer y se iba a vivir con otra. Pues, también están esos casos y el juez lo obliga a volver con la mujer. Y esto, pues, eso, hay muchísimos casos también, hay que tener en cuenta eso, todos los matrimonios que había por obligación, por la dote, por conseguir una buena dote, se casaban a la hija, los padres las casaban con quien tenían que casarla. Había muchos matrimonios entre primos, eso se habla mucho de la edad moderna, para conseguir una buena dote. Y entonces, pues, surgían mucho adulterio y de este tipo. Bueno, la injuria y la amenaza. Esto de la injuria, esto ahora es un delito menor. Tú ves por aquí por la calle y le dices cualquier barbaridad, lo amenaza, lo insulta, incluso hasta los policías, y ahora mismo es un delito menor, es una multa y poco más. Pero en esta época era algo muy grave. Tú no podías injuriar a alguien así como tranquilamente, porque la honra era se tenía muy en cuenta. Y tenemos la querella de Ana de Oro con Sebastiana del Pino, mujer de Bartolomé de Castro, por injuriarla en casa de Francisco de Campos, calle de Pedro Gómez, ante muchos vecinos. Esto es eso que normalmente la expresión que se usa es que Sebastiana del Pino, con poco temor de Dios y de su conciencia, en presencia de otros vecinos, pronunció o dijo palabras injuriosas sobre Ana de Oñoro, y este caso se la llevaban a la cárcel. Se la llevaban a la cárcel y empezaban a preguntar a todos los vecinos, y al final era una buena multa la que le ponían. También es verdad que de esa multa vivían el alguacil, el corregidor, al rey se le mandaba, también el duque de Sesa también percibía parte, en fin, que también hay que ver que les convenía tener muchos autos para ellos cobrar dinero, porque de ahí les venía el beneficio. Eso es curioso, es una de las cosas que nos llama la atención, la honra de esta época, que salta los hurtos y los robos. Este también es otro tipo de delito, que había bastante. El hurto, normalmente eran hurtos, es decir, sin violencia. El robo de que te sacan la navaja y te roban así era poco habitual. Y se podrían clasificar en tres grupos las cosas que se robaban. Ahora lo vamos a ver. Primero estarían los burros, los jumentos, los caballos como medio de transporte, luego los objetos, el dinero y los objetos de la casa, y por último la comida, los animales, trigo y comida en general. Aquí os lo he puesto, hay uno de un robo de un burro, hay 5 robos de caballo, se ha saltado, aquí está, hay de dinero hay 5 robos de dinero. De alhajas, también robaban de alhajas, cubierto de plata, encontramos algunos, una escopeta, un robo, leña, que parezca mentira, robaban bastante leña. Esto es lino, también robaban lino. Madera, esto ya eran tablones de madera, no era para leña. Y entre los alimentos, esto es aceite, y un tipo de robo muy habitual, que hay 15 robos, es de aceituna, que se produce en la actualidad, en aquella zona se produce mucho. Es más, en aquella, según ahora mismo es casi un
monocultivo, la parte de Lucena, Rute, pasas por allí, son todos olivares, pero en esta época se daba la trilogía mediterránea, que te encuentras olivar, viña y tierra calma. Además, casi siempre te encuentras en la escritura una tierra calma con parte de olivos o con 3 estacas de olivos, una parte de viña. Luego había también huertas donde había arroyo y se podía regar, había algunas huertas que casi siempre eran propiedad, las huertas del duque de Sesa, que las arrendaba. Y por ahí hay muchos pleitos ejecutivos, o sea, que embargaba a los vecinos que no podían pagar el arrendamiento. Eso había de trigo, cebada, también hay bastante robo, que se ha saltado, de bellota. Aquí también encontramos el abellotar, sale el término abellotar, que llevaban los cerdos, las piaras de cerdo, en una época del año los llevaban allí a los montes a que comiesen bellota. En aquella época se daba esto. Que se ha saltado. Aquí están las habas también robaron, la cuarta. El pan, que curioso, el pan de esta época era malísimo, la harina estaba, además hay pleitos, hay documentos que lo estipulan, hay pleitos con los panaderos porque el pan era malísimo, sobre todo cuando había escasez de harina, la harina que llegaba era de una calidad malísima y el pan todavía peor, y hay muchos pleitos sobre este aspecto. Además es que tanto el aceite como el pan, es que ahora tenemos los productos agrarios más buenos y más baratos de toda la historia. Es que eso es una cosa que no se percibe. A cualquiera de nosotros volver a esa época nos resultaría terrible. Vivir en esa época sin sanidad, comiendo con suerte todos los días, viviendo en unas casas en unas condiciones bastante tristes. Es que para encontrar la calidad que tenemos cualquiera de nosotros ahora de vida, tendrías que irte allí casi que a la élite para encontrarla. Y eso, y hay muchos pleitos, y bueno, y ahí también los pleitos ejecutivos que embargaban a alguien, le quitaban todos los bienes, y ya quedaba de la caridad, vivía de lo que le daba la familia, y quedaba allí como de medio de mendigo en el pueblo. Y hay muchos casos, y eso. Lo mismo, la lista de bienes, se hacían inventarios de bienes y todos los bienes de algunas personas cabían en un folio, una hoja, eso, la silla, la cama y 4 cosas, la silla y 4 platos, y ahí estaba todo. Y si no trabajaba, y eso necesitaba ir a trabajar para conseguir el sustento. Las peras también robaban, uvas, sobre lo que he comentado, que había también muchos viñedos, y encontramos muchos robos de uvas. Entre los animales, aves de corral, tenemos 3 robos, y vamos a saltar las cabras, hay 8 robos de cabras. Esto se robaba mucho porque es un animal que es fácil ocultar, lo llevaban rápidamente a la casa, lo mataban, lo descuartizaban y se lo comían lo antes posible. Más, hay un documento que es que encuentran a uno con un trozo de carne y dice: tú tienes que haberlo robado, esto no es tuyo. Ya investigan y ven que le faltaba en una piara de un rebaño de cabras, que faltaban unas cuantas y ya lo juzgan por eso. Pues eso, los cerdos también hay bastantes, de lechones, aquí de ovejas, pasaba lo mismo que con las cabras. Terneros, bueno, las vacas, todavía menos, es lo más complicado hacerlas desaparecer. Hay que me ha saltado. Y curioso, a ver si me salta, aquí está, las colmenas. Hay 2 robos de colmenas. En aquella época eran bastante habituales las colmenas también. Más el azúcar, bueno, la glucosa procedía mucho de ahí, de la que se consumía. Las armas prohibidas, hay bastantes casos también de armas prohibidas. Tengo un auto de oficio instruido contra Cristóbal Caballero sobre portar espadas de Lula en 1722. Y es que resulta que, bueno, eso, lo normal era, en el trabajo del campo es habitual tener una navaja o algo, para si tienes que cortar una rama o algo, o para cortar el pan, eso era habitual que lo llevase. Y ya cuando eran unas navajas
unos cuchillos, navajas de las prohibidas, de las armas prohibidas, que yo supongo que eran eso, de hoja grande, anchas, grandes, que si te herían te mataban seguro. Y en ese caso es cuando te detenían, y en muchos de los pleitos de los autos hacen un dibujo, lo calcan en la página con la pluma y hacen el dibujo del arma en cuestión. Aquí, atentados contra la autoridad, la fuga de la cárcel era bastante habitual. Por un lado, era habitual que se resistiesen, bastantes se resistían y herían a un alguacil o simplemente lo insultaban. Ya eso, los atentados contra la autoridad hay bastante, la fuga de la cárcel. O sea, la cárcel era una habitación en el ayuntamiento, bueno, como sigue siendo en muchos pueblos, y hay bastantes fugas de la cárcel. Es una fuga de Cristóbal de Porres en 1678. Se ha saltado. Desertores. Los desertores, es que tenemos que en esta época, tú si ibas de un pueblo a otro tenías que pedir un pasaporte al corregidor. O sea, si a ti te encontraban en un pueblo que no era tuyo, te metían en la cárcel hasta que averiguaban qué es lo que hacías tú allí. Y para que no te apresaran, tenías que pedir un pasaporte al corregidor, al escribano público del número, que describía a dónde ibas, para qué ibas y hacía una pequeña descripción de cómo eras tú. Y en los casos de desertores hay muchos que encontraban en ruta y que resulta que eran desertores de regimientos, de otros regimientos, pero no eran vecinos de Rute, solo apresaban y ya cuando veían a qué regimiento eran, pues ya se ponían en contacto o los mandaban. Y también hay casos de ruteños que desertaban y el tribunal militar mandaba un exhorto para que lo buscasen allí en el pueblo, a ver si andaba por allí escondido. Y eso también hay bastantes casos de desertores. Delincuentes, en el fondo, se repiten los autos en el tiempo, encontramos algunos personajes que ya llegan a ser habituales. Por ejemplo, Salvador Ordóñez, alias Culo de Uso, era un personaje bastante peculiar allí porque sale en cuestión de 3 años, sale en 5 autos. Por lo visto había matado a alguien, se echó al monte, al final murió, y ahí te lo encuentras repetidamente. Esto pasa con varios, no solo con este, pasa con varios vecinos especialmente conflictivos, incluso con familias. Si le sigues por los apellidos, ves familias que estaban continuamente, cuando no le encontraban un arma a uno, el otro se había mancebado con una vecina. Eso, no lo contaba, era muy habitual. Llevaban regular allí en Rute, había bastantes extranjeros, pues lo dicen de nación portugués o de nación francesa, había portugueses y franceses. Y los franceses venían muchas veces sin mujer, venían ellos solos, sin mujer, sin familia. Y algunos se amancebaban con ruteñas. Y hay casos de amancebamiento que perseguían, que los llevaban un poco regular, que los franceses con la ruteña, y hay bastantes casos. Es una cosa curiosa que allí Rute, como un pueblo que era de paso, que tenía el mercado de ganado, en fin, que ha sido una ciudad de paso, un pueblo de paso, siempre ha habido mucha gente del resto de España. Además, en los testamentos se pone natural de Castilla, hay mucho, de La Rioja, y hay también pleitos de catalanes en el 18, finales del 18, pleito de la venta de paños, que no les pagaban los paños y lo embargaban. Y es curioso porque esto que estamos ahora con lo de la nacionalidad de las naciones, la única parte de España a los que se les nombraban de nación eran los gallegos. Por lo menos lo que yo he visto en este fondo, hay algunos gallegos que se les dicen de nación gallego. El resto se le dice natural de tal pueblo, o natural de... Pero solo los únicos que precisamente son los que menos reivindican su nación son los gallegos. Aquí esto es curioso, esto es lo que he dicho, como no había fotos,
Pues los documentos lo que hacen es una descripción del que aparecía en el documento. Este es un auto de oficio instruido contra Manuel Tenor, Francisco del Pozo, Agustín Martínez y Manuel de Montoya por robo en el partido de Granadilla. Y aquí es la descripción detrás de ellos. Uno era de estatura alta, pelo y patillas canas, feo de rostro, con una cicatriz en el lado derecho de la cara, color moreno, vestido, esto está transcrito, vestido de chaqueta de pana verdosa, con hombrillos de seda blanca y azul, calzones de pana de este último color, botas de cordobán y caballo de pelo castaño oscuro. O sea, alto y canoso más o menos. El segundo, estatura regular, grueso, de cuerpo muy rubio, bastante blanco y de ojos azules, vestido con chaqueta y calzón de pana azul, bota de cordobán, el caballo colorado, careto y con aparejo redondo. Y el tercero, estatura pequeña, color moreno, barbilampiño, feo de rostro, hoyoso de viruela y su caballo castaño oscuro. Curioso, son tres tipos, uno alto, canoso, el otro regordete, rubio, y el otro chiquitillo. Y lo de la ropa no es curioso, es que en esa época una persona tenía 2 mudas de ropa con suerte, que si te describía la ropa, difícil ibas tú a conseguir cambiarte de ropa para que no te encontrase. Y aquí, bueno, hay un pleito que se lo ha saltado el presi, que era el perdón de cuernos, que no lo he puesto. El perdón de cuernos, que está entre estas partes, es que cuando durante la Edad Media y parte de la moderna hasta el 16, más o menos, si un marido sorprendía a su mujer con otro, pues tenía el derecho de matarlo a los dos. Más, incluso el juez, si era el juez el que lo encontraba, lo podía avisar y tenía el derecho de matarlo. Y si no, por lo que sea, no lo mataba, pues le hacía una carta de perdón de cuernos en la que le exigía el destierro de la ciudad o una indemnización buena de dinero. Y aquí tenemos algunos casos de perdón de cuernos en los protocolos notariales, porque eso se hacía ante notario, para evitar para que se quedase tranquilo el amante, que no fuera un día el otro y lo matara por la espalda. Es más, pero sin embargo, si el juez veía que no había sido tal adulterio, sino que había sido consentido, pues entonces la pena era contra el marido, porque eso estaba muy perseguido. Los maridos consentidores que vivían de las mujeres estaban bastante perseguidos, y lo que hacían es que lo paseaban en escarnio público, que lo paseaban en un burro, vestido casi como lo que hacía la Inquisición, lo paseaban por el pueblo en un burro y un verdugo azotaba a la mujer detrás. O sea, era para que se viera, para que le diera vergüenza pública. Estos casos, bueno, y ahora vamos a ver las condenas y presidios. Mirad, se me ha saltado. Las cárceles públicas de la villa. Lo que he contado, en la primera de cambio, pasara lo que pasara, te metían en la cárcel. Eso era. Pero en la cárcel te metían tan corriendo porque ellos no te daban de comer, no se preocupaban. Tu familia era la que tenía que llevarte comida a la casa. Y cuando, por lo que fuera, era muy pobre y no podían llevarte de comer antes de que te muriese de hambre, pues ya te daban de comer algo. Y tenías que solicitar el reconocimiento de pobre de solemnidad. Aquí tenemos la solicitud de reconocimiento como pobre de solemnidad y libertad de la cárcel de Diego Valverde, preso por deuda del alquiler de una casa en la calle principal, propiedad de... Son unos que, porque no pagaban el alquiler, lo meten en la cárcel y no podía pagar, no podía el sustento, y al final pide que le reconozcan ser pobre para que por lo menos le den de comer algo. Aquí tenemos otra solicitud de Pedro Leonardo de Arcos como curador al ítem del menor José de Castro, vecino de Lucena, preso en virtud de un auto de oficio, sobre la condenación de una multa por ser pobre de solemnidad y su puesta en libertad por estar enfermo. De hecho, este edificio por el que habéis entrado era la Congregación de la Buena Muerte, caritativa, una congregación que se dedicaba a asistir a los presos que estaban en las cárceles, porque
porque eso era muy habitual, que enfermasen y que muriesen antes de que llegase el pleito. Más, hay otra solicitud de un preso que estaba en la cárcel de Rute, que estaba en la habitación de abajo, que era muy húmeda, y pide que lo suban a la de arriba porque es que se iba a morir ya de una pulmonía. Entonces, eso era bastante grave, te podías morir antes del juicio perfectamente. A ver, que salta. Aquí he puesto las condenas. Tenemos entre las condenas también las penas leves de multa, penas de cárcel leve en la propia cárcel, estuvieran unos meses. Luego las penas graves, ya para cosas, heridas graves, ya asesinatos, que los mandaban a un presidio a Málaga o a Ceuta, que había un presidio de trabajos forzados en África, le llamaban el presidio de África, o el alistamiento, que durante una época fue bastante habitual, el alistamiento en los reales ejércitos. Esto podía ser incluso peor. Y no he encontrado, aunque hay autores que hablan de que había muchas penas de muerte, yo no he encontrado ninguna pena de muerte en todo el fondo. Aquí estaba la prisión de Málaga, donde mandaban en ocasiones, y está la casa de recogida de Baeza, que era una especie de cárcel de mujeres. Ahí en las casas de recogida eran administradas por monjas y era donde se llevaban a las prostitutas para que no ejercieran su oficio. Y también en ocasiones servían como de prisiones de mujeres. En este caso hay una niña, un caso que sacamos los documentos destacados del archivo, un caso de Rute también, de una niña que intentó envenenar al marido, la casaron muy joven, y de castigo la mandaron un año a la casa de recogida de Baeza. Y ya está. Esto Gracias por tu conferencia. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, un momentito. Yo quería preguntar si en el fondo y en la descripción de los procesos y eso se recoge algo sobre lo que antes ha comentado de la falta de respeto a la autoridad. Quiero decir, ahora si hay que detener a ciertos, en la actualidad, a ciertos presos, pues se mandan unas fuerzas, se supone que... Pero claro, no sé yo en una villa qué fuerzas disponía el corregidor para ir a detener a un tío que... No, había un alguacil mayor, había un alguacil, y luego tenía varios ministros, había 3 o 4 personas. No sé ya la fuerza que tenían. Normalmente todos iban de buen grado a la cárcel. Y algunos hay un caso de uno que hirió gravemente a un alguacil. Pero normalmente son alguacil 3 o 4 ministros, que son los que se llevaban a... Y eso sí es verdad que el desacato eran bastante estrictos, no dejaban que nadie criticase a la autoridad. Hay casos de uno que la plaza mayor, el corregidor cobraba de muchos conceptos, y uno de ellos era un impuesto que le hacía pagar a los que ponían los puestos en la plaza para vender, y se quejó de que los ladrones, que eran como ahora pasa, los políticos que ladrones son, y acto seguido a la cárcel pública, se lo embargan todo, y ya, mucho no tenía el pobre, pero se lo embargan, ya al cabo de unos días, ya cuando promete que ya no se va, ya lo sueltan, pero toleraba muy mal las críticas a la autoridad en esa época. ¿Alguna otra pregunta? Este fondo está disponible porque es que yo creo que da mucho juego para un investigador, si alguno soy aficionado a la investigación, da mucho juego, pero desde un montón de puntos de vista, porque
que esto hemos visto lo penal, pero luego lo civil está en la parte más importante del fondo, que son las testamentarías. Tenemos más de 1000 testamentarías. Las testamentarías son cuando moría una persona, el reparto de bienes. Empezaba por una copia del testamento, inventario de todos los bienes, luego reparto, con las peleas subsiguientes entre los descendientes, porque como había mucha mortalidad, era habitual casarse con varias mujeres y tener hijos de varias mujeres, entonces había unos pleitos interminables sobre los bienes. Y esto, entre las descripciones de los bienes, el vocabulario que utilizan, es una fuente tremenda de información. La pena es que está bastante estropeada. Cuando podamos, es de los fondos que antes se van a digitalizar. Esto sería interesante que estuviera en línea, que estuviera en internet. Ya está, bueno, ¿no tenéis más preguntas? Pues damos por cerrada la conferencia, que ha sido la última, como he dicho, del ciclo de otoño del Archivo del Tiempo, y se lo agradecemos mucho a nuestro compañero porque, bueno, nos ha acercado. Porque todos estos documentos, pues como son nuestros, todos los que se han comentado aquí en las distintas conferencias han reflejado documentos de nuestro fondo, pero este es totalmente nuestro, y entonces pues me da mucho cariño que lo haya elegido para hablar de ella. Bueno, pues gracias a todos.